Entonces, el día de ayer simplemente fue un repaso, básicamente, como les digo, o sea, todo esto ya lo sabemos, pero nos lo ponen de una forma en la cual nosotros podemos ver un esquema de cómo resolver ejercicios. Ahora, no hemos trabajado con fricción, ¿cierto? Y es aquí donde no se complican los ejercicios, ¿verdad? Simplemente que ahora en algunos ejercicios nos va a aparecer una fuerza extra que es la fuerza de fricción y nosotros tenemos que recordar, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son las particularidades de la fuerza de fricción? Entonces, primero, solo para iniciar, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho que es una fuerza de fricción, muchachos? Solo voy a asegurarme que esté grabando. Eh, ¿Qué habíamos dicho que es una fuerza de fricción? Es una fuerza que se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces lo voy a volver a escribir aquí. Lo voy a dejar entre comillas. Bueno, eso no. Mejor dicho acá. Opone al, entre comillas, movimiento. Ya vamos a ver por qué menciono o lo pongo entre comillas. Eh, la palabra movimiento, ¿verdad? No significa que no se opone al movimiento, sino a lo siguiente, a lo que yo voy a mencionarles ahorita. En todos los casos, pues, si nosotros tenemos una caja, por ejemplo, eh, si yo les he dibujado una caja, disculpen, solo que no me... Bueno, vamos a reiniciarlo, es lo más rápido, ¿verdad? Ok, hoy sí. Debería de agarrar, ahí está. Si yo tengo una superficie eh, que es horizontal, ¿verdad? Y sobre esa superficie yo tengo lo que nosotros, bueno, podríamos describir una caja o cualquier otra cosa, pero un objeto, ¿verdad? Y vamos a poner el caso más sencillo. Cuando yo empujo la caja de forma perfectamente horizontal, ¿ok? Ups. ¿Ok? De forma perfectamente horizontal con una fuerza F. Si nosotros antes no considerábamos fricción, obviamente cuando yo empujo la caja se va a mover, ¿cierto? Entonces, hasta cierto punto nosotros, o sea, ustedes pueden pensar situaciones de la vida real y saben que eso no es cierto. Digamos, yo ahorita estoy viendo un objeto, digamos, la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, si yo empujo la refrigeradora únicamente con un dedo, a lo que me refiero con un dedo es, la fuerza va a ser bien pequeña, ¿verdad? La refrigeradora no se va a deslizar a lo largo del piso, ¿cierto? La refrigeradora va a quedar quieta. Entonces es porque una fuerza se va a oponer al movimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, ¿verdad? Que antes nosotros, si no consideramos fricción, con el solo hecho de que le aplique una fuerza horizontal, el cuerpo va a acelerar, ¿verdad? Porque no hay nada que se le oponga. Entonces, si yo antes, ¿verdad? Tenía esto y planteo la sumatoria de fuerzas en X, la única fuerza en X es F, ¿verdad? Entonces, obviamente, si solo hay una fuerza, si la sumatoria de fuerzas en X es una única fuerza, entonces esto sabemos que es distinto de cero, ¿verdad? Sabemos que tiene que ser igual a masa por aceleración. O sea que el sistema va a moverse, pero ya les describí yo la situación eh, anterior, ¿cierto? La situación de... No sé qué le está pasando hoy a esto, pero... la situación de la refri. Entonces, ¿qué pasa con la refri? Digamos que yo le aplico una fuerza F con un dedo y no se mueve, ¿verdad? Ah, es porque entre la refri y el piso hay fricción, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, pero la refri no se está moviendo, por eso yo le puse entre comillas movimiento, ¿verdad? La refri no se está moviendo, pero si recordamos nosotros la definición que yo di de fuerza, ¿verdad?
es que era una interacción que o sea, cambia o intenta cambiar el estado de movimiento. ¿Ok? El estado de movimiento del cuerpo. Y si ese cuerpo, como la refri, está originalmente en reposo, ¿ok? Originalmente, digamos, aquí V sub 0 es igual a 0, está en reposo. Entonces, esta fuerza lo que está intentando es hacer que acelere, pero si no acelera, o sea, si no acelera, significa que hay una fuerza, ¿verdad? Que tiene que existir, ¿cierto? O sea, pensémoslo bien, tiene que existir una fuerza F que va en dirección opuesta a la fuerza aplicada. ¿Por qué digo yo que tiene que existir? Porque entonces la sumatoria de fuerzas en X, si el cuerpo no se está moviendo, yo sé que es igual a 0, ¿cierto? Entonces no puede haber solo una F, sino que tiene que haber alguien que se le opone para que esto pueda ser posible, ¿cierto? Entonces, en general, digamos, sigamos con el ejemplo de la refri. Aquí yo tengo mi refri de masa M, entonces yo vengo y yo digo, ok, le voy a aplicar una fuerza F mayúscula, entonces, pero no se mueve, ¿verdad? No se mueve. Entonces esto sería F menos F, ahorita lo voy a dejar así, es igual a 0. Entonces digo yo, bueno, no puedo con un dedo, entonces voy a aplicarle una fuerza con 3 dedos, digamos. Entonces, digamos, solo por ejemplo, es la misma refri, pero ahora la fuerza no va a estar a escala, ¿verdad? La fuerza que yo aplico es 3 veces, digamos, porque son 3 dedos en vez de 1 ahora, ¿verdad? Pero sigo sin poder mover la refri, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que siempre tiene que haber una fuerza que se está oponiendo al movimiento, una fuerza F minúscula, ¿verdad? Y si yo planteo, como está es en un caso estático, ¿verdad? Un caso en equilibrio, entonces significa siempre que esta sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. O sea que la fuerza que yo estoy aplicando, 3F, menos la fuerza, que es la misma, es una fuerza de fricción, se está oponiendo al intento del cambio del movimiento, ¿verdad? Al intento o sea, la fuerza lo que quiere hacer es moverla en esta dirección, ¿cierto? Entonces la fricción es en sentido contrario, es igual a 0. Y fíjense que, ok, entonces esta F y esta F son distintas, ¿cierto? O sea, si yo hago el despeje, me miro que en el primer caso es F minúscula, en el segundo caso es F mayúscula, ¿ok? Perdón, 3F. En el primer caso es F mayúscula, en el segundo caso es 3F. Y yo puedo seguir, digamos, bueno, voy a intentar empujarla con una mano completa, ¿verdad? Tal vez así la logro mover, digamos. Y vengo de nuevo, no es tan a escala, ¿verdad? 5F. Pero sigue sin moverse la refri, ¿verdad? Entonces, ok, ¿qué es lo que pasaría? Siempre existiría una fuerza. Yo sé que es un caso, estoy repitiéndome, ¿verdad? Pero es para que quede en énfasis esto, ¿verdad? Entonces aquí sería 5F menos F igual a 0. Digamos entonces que yo empujo un poco más fuerte, ¿verdad? Y de la nada se empieza a mover la refri. Y yo creo que más de alguno de ustedes ha presenciado eso, que a veces hay algún objeto que nosotros queramos empujar, nos cuesta bastante hacerlo empujar, pero una vez que hacerlo moverse, pero una vez que yo ya lo empiezo a moverse, una vez que yo ya lo empiezo a moverse, siento que es más fácil moverlo, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar también acá, ¿verdad? O sea, lo más difícil es empezar a empujar el objeto, pero una vez que el objeto ya se está moviendo, para mí es un poco más fácil mantenerlo en movimiento, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, yo aplico después con las dos manos una fuerza, cualquiera. Entonces, digamos, 10F. Y cuando ya aplico yo esa fuerza, digamos, ok, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo se mueve, ¿verdad? Digo yo que se empieza a mover en esta dirección, y si antes estaba en reposo y ahora se mueve, entonces hay una aceleración, ¿verdad? Ahora, no significa que esta fuerza ya no existe, la fuerza sigue existiendo. Lo que significa ahora es que esta sumatoria de fuerzas en X
ya no es igual a cero, ¿verdad? Sino que es igual a la masa por la aceleración. Y esto sería, en este caso, por ejemplo, 10F menos una fuerza F minúscula es igual a masa por aceleración. Y dependiendo del valor de aceleración, nosotros podríamos ver cuál, bueno, si yo tengo la aceleración, la masa y esta fuerza F, podría encontrar la fricción, pero eso no va a ser la forma como atacamos los ejercicios nosotros. Cada uno de ustedes podría argumentar de cierta forma que en cuanto más pesado es el objeto, va a ser más difícil moverlo, y eso es cierto. Y en cierto grado, en cuanto más pesado es el objeto, más alto va a ser esa fuerza de fricción. Pero aquí nosotros entonces vamos a identificar dos puntos, ¿verdad? Dos tipos de fricción, ¿verdad? La fricción, vamos a separarlo por acá. La fricción en el cual el objeto no se está moviendo, ¿ok? No se está moviendo. Todos estos casos está en reposo. B igual a 0, B igual a 0. Todos estos casos están en reposo. Y a esto nosotros le vamos a llamar fricción estática. Y el caso en el cual ya el objeto se comienza, o bueno, en este caso comenzó a acelerar, pero en general lo que yo les dije, ¿verdad? Que una vez que yo ya lo empujo, siento que es más fácil seguir, que el objeto siga moviéndose. Eso es porque ya está en movimiento, y ahora la fricción ya no es fricción estática, ¿verdad? Sino que le llamaríamos fricción cinética o dinámica, dependiendo de la fuerza fuente que tenemos. Entonces aquí nosotros identificamos los dos casos, ¿verdad? Y eso es justo lo que yo tengo acá, ¿verdad? Vamos esto ya lo traía preparado, pero quería darles que nosotros identifiquemos, ¿verdad? Que en el caso de la fricción estática, si ustedes se fijan, la fricción va a ir aumentando, ¿verdad? Va a ir aumentando dependiendo de la fuerza que yo le estoy aplicando. Una vez que ya llego a la fricción cinética, esta F no depende de esta. O sea, no depende de la fuerza aplicada. La fricción cinética va a tener un valor cualquiera, ¿verdad? Bueno, no cualquiera, sino definido por una fórmula. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo dije, ¿verdad? Existen dos tipos de fricción, estática y cinética. ¿Cuál es la diferencia? En la estática es el tipo de fricción cuando el cuerpo está estático, o sea, con velocidad igual a 0. Y cinética, que es cuando el objeto se está moviendo. Entonces, ojo, dije se está moviendo, ¿verdad? Aquí yo puse aceleración solo para que notemos cuál es el proceso. Pero perfectamente, el cuerpo puede... No sé por qué hoy está especial el API. Bueno, no el API, la aplicación. Ok. Perfectamente el cuerpo puede estar moviéndose a una velocidad distinta de 0. Ok. Sin acelerar, ¿verdad? Y eso siempre es fricción cinética. Entonces al final... perdón. Sí, distinta de 0 y con velocidad constante. Eso es lo que me faltó. Y eso siempre es fricción cinética, ¿verdad? O sea, es posible siempre que yo tenga un caso de sumatoria de fuerzas igual a 0, pero hay que identificar si el cuerpo se está moviendo, es cinética; si el cuerpo no se está moviendo, es estática, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos detalles que se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces esto yo lo tenía pues en otro color. Aquí dice, existe dos tipos de fricción, la estática y la cinética. La fricción depende de dos factores, ¿ok? Dos factores, fíjense bien. Dos factores. Ya no me gustó el color en el cual quedó, ¿verdad? Porque parece que no quedó bien el arco iris. Entonces
Lo voy a poner en azul. La fricción en general depende de dos factores, les digo yo. Muchachos, ¿creen ustedes que es lo mismo? Bueno, ahí ya se los digo, pero ¿creen que es lo mismo empujar una caja de madera sobre hielo o una caja de madera sobre tierra? Es lo mismo, se siente igual. Obviamente no, ¿verdad? O sea, al momento de pensar en hielo, yo pienso que va a ser más fácil, ¿verdad? Que yo empuje la caja. O de hecho, si el piso está seco o el piso está mojado, también, ¿verdad? Si el piso está mojado, va a ser más fácil que yo mueva la caja. Entonces, uno de los factores va a ser directamente los materiales que están en contacto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo empujar madera sobre hielo que madera sobre tierra que madera sobre caucho. Entonces, uno de los factores va a ser los materiales. Y después pongo entre comillas aquí lo que nosotros pensaríamos, que depende del peso. No depende directa, o sea, al final, en la mayoría de los casos, va a depender del peso de forma indirecta. Pero aquí les pongo del peso, entre comillas. Hoy veremos que en realidad en realidad depende de la fuerza normal y no es el peso, ¿verdad? Nosotros pensamos usualmente que es el peso, porque lo que les dije anteriormente, ¿verdad? Obvio, no es lo mismo intentar empujar mi celular en la mesa a intentar empujar el carro sobre el concreto, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. El celular es más fácil de empujar porque es más liviano, ¿verdad? Entonces nosotros pensaríamos, entonces la fricción es menor porque el celular es más liviano. Sí y no, pero tiene que ver, o sea, sí, al final como es más liviano la fricción va a ser menos, pero al final lo que nos importa es la fuerza normal, no exactamente el peso del objeto. Entonces, esos son los dos factores que nosotros vamos a tener. Aquí, observaciones sobre este ejemplo, digo, este es exactamente el mismo ejemplo que nosotros teníamos anteriormente. Nada más que yo se los expliqué empujando, pero aquí ellos lo explican, esto es del libro, ¿verdad? Y lo explica con una tensión, pero es lo mismo, ¿verdad? El diagrama 1, el objeto está en reposo, no hay ninguna fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces no hay ninguna fuerza aplicada. Si nadie, o sea, si nadie lo está intentando, si se fijan la cuerda ahí no está tensa, ¿verdad? Se fijan acá. Entonces si nadie lo está intentando empujar en esta dirección, no va a aparecer la fuerza de fricción, ¿cierto? Porque sería incorrecto decir que esta fuerza existe, porque después si yo aplico sumatoria de fuerzas en X, esto me da distinto de cero, porque solo hay una fuerza, ¿cierto? Entonces, si nadie está aplicando una fuerza, o sea, si no se está intentando mover el objeto, no va a aparecer la fuerza de fricción. Luego, alguien lo intenta mover con una tensión T, que es el mismo caso que yo les puse con F. Entonces va a aparecer una fuerza Fs. Pero sigue sin moverse. Entonces nosotros podemos ver aquí en este caso que, bueno, aquí T igual a 0. Aquí T es igual a la fuerza de fricción, ¿verdad? Luego, digamos, aquí dice que se intenta jalar con una fuerza más grande. Se evidencia aquí es lo mismo que yo les dije, ¿verdad? Se evidencia en esto, en el tamaño del vector. Entonces este va a ser más grande, pero sigue sin moverse. De nuevo, esta T va a ser igual a Fs. Cabe notarse que en este caso T es mayor que este T, ¿verdad? Pero sigue siendo la fuerza que le ponían aquí Fs. Y luego por fin se comienza a mover, ¿ok? Aquí dice con rapidez constante. Pero no necesariamente tiene que ser rapidez constante, ¿verdad? Pero simplemente yo puedo, el caso que ellos analizan es cuando se está moviendo con rapidez constante, ¿verdad? O sea, siempre la fuerza va a ser igual a la fuerza aplicada. Si me dicen rapidez constante, es aceleración cero. Entonces pero en este caso fíjense que como ya está moviendo el objeto, aquí asumimos nosotros que el objeto se está moviendo aquí
con una V igual constante, ¿ok? Es posible hacerlo. Eso quiere decir que T en este caso es igual a ¿quién? A FK. Y fíjense que se diferenció, ¿verdad? En este caso Fs es igual a 0. En este caso ponemos Fs, en este caso ponemos Fs y en este caso ponemos Fk. Entonces ese subíndice viene de fricción estática, ¿verdad? En inglés static, estática. Y este subíndice representa fricción cinética, ¿verdad? Entonces esos van a ser los símbolos, ¿ok? Que nosotros vamos a utilizar para determinar si la fricción es estática o cinética. Si yo pongo F sub S, estoy diciendo que el tipo de fricción que hay es estática. Si yo pongo F sub K, estoy diciendo que el tipo de fricción es cinética. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Ya lo hemos explicado en dos ejemplos, ¿verdad? Se fijan, dos ejemplos. Este y este. Son similares, ¿verdad? La única diferencia es que yo dije que aquí empieza a acelerar, pero que también está la posibilidad de velocidad constante, que es la que está acá, ¿verdad? Analicemos, ¿verdad? Cuando la tensión es 0, la fuerza de fricción es igual a 0. Cuando la tensión aumenta a T, así como cuando yo dije la fuerza aplicada es F, entonces yo miro de acá que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza F, ¿verdad? Si aumenta en 3 veces la fuerza aplicada y sigue sin moverse, sigo en el caso estático, entonces mi fricción va a aumentar lo mismo, porque ahora va a ser 3F. Si este aumenta en 5 veces y sigue sin moverse, yo hago el despeje y mi fricción miro que va a aumentar lo mismo, 5 veces, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver es que en el caso de la fuerza de fricción estática siempre va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque en todo esto, ¿verdad? En toda esta porción, ¿verdad? Recuerden que yo tengo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces yo tengo que la fuerza aplicada menos la fricción estática va a ser igual a 0. O sea que la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza aplicada. Entonces, si se fijan, es una línea recta, ¿verdad? ¿Ok? Que me dice a mí, aquí ponen tensión, que es la fuerza aplicada, y aquí fricción, en el cual es una línea recta con, si nosotros pudiésemos medir con una pendiente 1, ¿verdad? De tal forma de que si, por ejemplo, aquí la tensión vale T1, entonces aquí la fricción estática va a valer también T1. Que si aquí la tensión vale T2, aquí la fricción estática va a tener ese valor T2. Y eso va a seguir subiendo, ¿verdad? Y esto es el caso en el cual aquí dice abajo, ¿verdad? La caja está en reposo. Pero vamos a llegar a un punto en el cual, ok, ya no aguanta la fuerza de fricción estática y se va a comenzar a mover el objeto. Después de que se comienza a mover el objeto, de nuevo les vuelvo a repetir, la mayoría de ustedes debe de haber experimentado esto en alguna situación. Están intentando empujar algo y justo cuando ya lo empiezan a empujar ya sienten que es más fácil. ¿Por qué? Porque después de llegar a este punto máximo, ¿ok? Que el punto de fricción estático máximo puede ser F sub S es igual a mu sub S por N, ya vamos a decir que es eso. Después de eso, la fuerza de fricción decae un poco, ¿verdad? Y aquí lo ponen un poquito variable, pero es aproximadamente constante, ¿verdad? ¿Ok? Y ya no depende de cuánto es la fuerza aplicada. Fíjense, fijan, después de que la caja está en movimiento, FK es un valor constante, ¿ok? Constante que no depende de cuánta fuerza estoy aplicando. O sea, yo puedo, una vez que yo ya aplico la fuerza esta, ¿verdad? Esta tensión acá, que llega al punto máximo de fricción estática, ya no importa si ya se comenzó a mover el objeto, ya no importa si yo empiezo a aplicar más fuerza, e incluso ya no importa, una vez que ya se empieza a mover el objeto, no importa si yo aplico menos fuerza.
el valor de la fricción va a seguir siendo un valor mismo que vamos a llamar F sub K, y también va a tener su fórmula que es F sub K igual a mu sub K por N. ¿A qué me refiero yo con que, bueno, solo para recapitular y saber si quedó claro la segunda frase que he mencionado? Una vez, digamos que yo estoy intentando empujar una caja y la logro empujar, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya empujo esa caja, yo les digo a mí, bueno, no a mí, a la física, no le importa si yo empujo más fuerte o si dejo de empujar, o sea, empiezo a empujar más débil, la fricción estática va a ser la misma. Entonces, ¿a dónde les puedo mencionar yo un caso como este? Digamos que agarramos la caja, la empezamos a empujar, y una vez que la empiezo a mover, yo dejo de aplicarle la fuerza a la caja. La caja no se va a detener repentinamente, ¿verdad? Sino que se va a seguir moviendo hacia la derecha y eventualmente se va a frenar. ¿Por qué se va a frenar? Porque la fuerza de fricción estática, cinética, va a seguirse aplicando. Y esa fuerza de fricción cinética, a pesar de que yo ya dejé de aplicar la fuerza, va a seguir actuando y va a seguir teniendo el mismo valor a lo largo de todo ese movimiento. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta entre las diferencias de la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética? Fíjense bien, la fuerza de fricción cinética siempre, siempre, siempre va a ser menor que la fuerza de fricción estática máxima. ¿Ok? De nuevo, ¿alguna pregunta? ¿O hay algo que no haya quedado claro? ¿Alguna explicación que quieran que se repita? No le. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí ya les puse entre comillas las fórmulas. Fíjense bien que aquí sale esto también, ¿verdad? Que en esta porción, o sea, antes de la fricción estática máxima, aquí dice Fs es menor. No me gusta la anotación que usa el libro, pero dice Fs es menor que mu Sn. Bueno, es lo mismo que decir menor que Fs máximo, pero igual. Bueno. Entonces ustedes se irán a preguntar, digamos, o en general, si nos ponemos a pensar cuáles son las fórmulas de la fricción. Son estas, en teoría, o entre comillas, son estas dos, pero vamos a ver el siguiente detalle. Para la fricción estática, fíjense bien, para la fricción estática, Fs, la fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿A qué me refiero yo en eso? Fíjense bien, en el caso estático, subí mucho, ¿verdad? En el caso estático, aquí no se está moviendo. ¿La fricción a qué es igual? A la fuerza aplicada. Aquí no se está moviendo. ¿La fricción a quién es? A la fuerza aplicada. Aquí no se está moviendo. ¿A quién es la fuerza aplicada? Y eso se puede ver en el gráfico, ¿verdad? En todos estos puntos, la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Si estamos en un caso en el cual es estático, ¿verdad? Ok. Y a ustedes le preguntan, ¿cuál es la fuerza de fricción estática? No lo vayan a calcular Fs es igual a mu S por N. ¿Por qué? Porque esta, muchachos, esa es la fricción estática máxima. Máxima. Entonces esto lo voy a poner en una caja, ¿verdad? A ver.
la fricción estática máxima es igual a mu sub s por la normal. Y la fricción estática va a ser menor o igual a la fricción estática máxima, ¿verdad? Si estamos en el caso menor, entonces la fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada. ¿Ok? Y la fricción estática máxima va a ser mu s por n, donde n es la fuerza normal. Por eso nosotros a veces pensamos que depende del peso, porque usualmente la fuerza normal queda en términos del peso. Mu s es el coeficiente de fricción estática. Y este es un factor que depende únicamente de los materiales, ¿ok? Entonces, si a mí me dicen una caja de madera sobre hielo, me voy al libro o a internet y busco cuál es el coeficiente de fricción entre esas dos superficies. Ahora, ¿qué pasa con la fricción cinética? La fricción cinética va a ser F sub K, siempre va a ser igual a mu sub K por la normal, donde esto de nuevo es la normal. Y este es el coeficiente de fricción cinética, ¿verdad? Este mu sub K, coeficiente de fricción cinética, mu sub S, coeficiente de fricción estática, ¿verdad? Entonces, de nuevo les repito, la fuerza de fricción estática no es igual a mu S por N. La fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza aplicada hasta que llegue a su punto máximo, y su punto máximo es mu S por N. ¿Quedó claro eso, muchachos? Bueno, y aquí simplemente tengo una observación. Se lo voy a poner en palabras acá, o se lo voy a redactar. Nosotros sabemos que la fuerza, bueno, o mejor solo pongo para la fricción cinética siempre es menor, en vez de usar siempre para que no quede como mentiroso, ¿verdad? Usualmente es menor a la fricción estática. ¿Ok? Usualmente, a veces son iguales, es muy raro, pero a veces son iguales. Entonces, por lo tanto, el coeficiente de fricción cinético siempre, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero será menor, usualmente, será menor a mu sub s. Que esto es lo que les puse aquí yo, ¿verdad? La fricción cinética es menor o igual, por eso puse usualmente, ¿verdad? Por el igual a la fricción estática. Entonces, esto debería de ponerlo así, ¿verdad? Entonces, debido a eso, o en consecuencia de eso, podemos decir nosotros que el coeficiente de fricción cinético siempre va a ser menor o igual que el coeficiente de fricción estático. Ok, entonces hasta ahí llega la teoría, muchachos. Entonces solo quiero mencionarles que hasta aquí, hasta esta teoría, llega el examen parcial. Ok, todo lo que hemos visto hasta este punto es el examen parcial. Y los capítulos 4 y 5 que acabamos de ver son los que se van a evaluar en la prueba de mañana, que por cierto, de control de lectura, que por cierto no la he subido, no he revisado si ya está en
en el campus. La verdad que nuestro jefe, bueno, nuestro coordinador de la asignatura no nos ha mencionado, entonces no sé si ya subió él el cuestionario, tendría yo que revisarlo, ¿verdad? Pero en teoría siempre es a las 12 y disculpen que mi perrito está ahí ladrando bastante, ¿verdad? Eh, Me desconcentró un poco. ¿Qué les había dicho? Lo último que les había dicho me desconcentré bastante, la verdad. La prueba de mañana. Que no. Siempre está a las 12. Eso es lo que, gracias. Siempre está a las 12. De 12 a 12:40. Y recuerden siempre los que no, porque no queda programado así para todo el periodo, ¿verdad? De que si yo ya les puse un horario distinto, entonces todas les van a aparecer un horario distinto, sino que es algo que yo tengo que hacer manualmente. Entonces, por favor, los que no pueden mañana a las 12 por cuestión de trabajo y ya me entregaron las excusas, ¿verdad? Mándenme un mensaje, por favor. Yo no la puedo realizar mañana a las 12. Me la puede aplicar a tal día, a tal hora, ¿verdad? Y ahí yo les hago el cambio. Bueno, eso, ¿verdad? En teoría, yo voy a ver si ya está subido. Yo voy a leer las preguntas y les voy a mencionar, ¿verdad? Si hay si son meramente conceptuales, así como definiciones, o si hay algunas conceptuales que tengan que no realizar un cálculo, pero, por ejemplo, que les toque hacer alguna sumatoria de fuerzas para analizar algo o cuestiones así, ¿verdad? Para terminar la clase de hoy, ¿verdad? Vamos a la parte de ejercicios. No vamos a hacer ejercicio, o sea, ejercicios de libro, sino un ejercicio, un ejemplo que yo me inventé. Sinceramente, yo me lo inventé. No sé, espero que los valores aquí que he puesto, estuve haciendo los cálculos para demostrar algo, ¿verdad? Y eso es algo que yo quiero que tengan en mente. No sé cuál es la... Bueno, yo tengo acá laboratorio 2 fricción. Ese es estas 2 semanas. No sé exactamente de qué se trata el laboratorio, pero en general les voy a mencionar algo, ¿verdad? En la escuela de física hay un laboratorio de coeficiente de fricción estática, ¿verdad? Entonces lo que se tiene es un plano inclinado, que ustedes van subiendo la rampa, ¿verdad? Y en un punto eventualmente se va a mover, ¿verdad? La caja. Entonces, en los exámenes de laboratorio, o en las pruebas de laboratorio, usualmente eh, una pregunta de la prueba podía ser que encuentren la aceleración del sistema. Ok, entonces mucha gente empieza, como le dicen, encuentre la aceleración del sistema. Mucha gente empieza a asumir que el cuerpo se va a mover. Asumir que el cuerpo se va a mover sin revisar si el cuerpo se mueve. Entonces ya vamos a ver a qué me refiero con eso, ¿verdad? Y en general ustedes van en ese laboratorio, se encuentra un ángulo que se llama ángulo crítico. Entonces tiene una relación el ángulo crítico tiene una relación con el coeficiente de fricción, y el ángulo crítico no depende de la masa, ¿verdad? No sé si de eso se trata su laboratorio, pero en todo caso, pues eso sería, por si acaso, es una de las cosas que se podrían ver en laboratorio ahorita, en caso de que estén dando eso. Y si no, para que ustedes tengan una idea de los laboratorios que se llegan a hacer en presencial, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Yo les pongo el siguiente sistema, ¿verdad? Una caja sobre una superficie, ¿verdad? Se está aplicando una fuerza F que está a 20 grados de la horizontal, y les digo que asumamos que la caja es de aluminio y el piso es de acero. Entonces, ojo, los ejercicios del libro, o en general los ejercicios, usualmente, bueno, a veces me van a decir a mí directamente, mu sub k es igual a esto, mu sub s es igual a esto. Otras veces solo me van a dar los materiales, pero con que me den los materiales es el equivalente de que a mí me estén dando los coeficientes de fricción. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a el libro,
el libro tiene esta tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que dos superficies de vidrio, entonces yo me voy a la tabla y aquí miro coeficiente de fricción estática y cinética, ¿verdad? Entonces, ese dato a veces nos lo dan así, ¿verdad? Escondido en la forma de que nos dicen los materiales, ¿verdad? Entonces, aluminio y el piso es de acero. Yo identifico según la tabla que la fricción estática, bueno, el coeficiente de fricción estática es 0.61. Ojo, ¿verdad? Mucha gente ahorita por lo que el errorcito que tal vez ustedes no lo captaron, pero que me corregí, que primero dije la fricción estática. Mu, esta letra se dice mu. La voy a poner acá, ¿verdad? Solo para mu no es la fricción. Eso solo como... ¿Por qué? Porque mucha gente a veces, por decir así, es muy volada y toma este dato como que si esa fuera la fricción. Y esa no es la fricción, ese es el coeficiente de fricción, en este caso estático y en este caso cinético, ¿verdad? A mí me dicen que la caja tiene una masa de 2.50 kilogramos, ¿ok? Si inicialmente el sistema estaba en reposo, ¿ok? ¿Qué está en reposo? ¿Qué significa? Que inicialmente, bueno, antes de eso, inicialmente está en reposo, no lo voy... Si inicialmente el sistema está en reposo y luego yo le aplico esta fuerza, F, encuentre, y yo se los pongo así, encuentre la aceleración si, dos puntos, la fuerza es igual a 10 newtons y la fuerza es igual a 30 newtons. Entonces, ojo, que a mí esto que me dicen acá es muy importante. A donde lo puse inicialmente está en reposo. Eso es muy importante, porque si a mí me hubiesen dicho que inicialmente el sistema se está moviendo con una velocidad constante, entonces como inicialmente se está moviendo, en los dos casos yo aplico fricción cinética, porque ya me dicen que se está moviendo. Pero como inicialmente está en reposo, lo que yo tengo que ver es si esta fuerza logra mover la caja o si esta fuerza no logra mover la caja. ¿A qué me refiero yo con esto? Y aquí es a donde les digo yo que este es el detalle que quería con este invento que me hice, ¿verdad? Es que si a mí el ejercicio me dice cuál es la aceleración, usualmente lo que ustedes pensarían es esto. Entonces yo tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración de un solo y empezamos a plantear mis fuerzas y encuentro A igual a un número. Ese, desde mi punto de vista, ¿verdad? Fundamentalmente, si los sistemas parten del reposo, inicialmente están en reposo, ese es un grave error. Lo primero que tengo que hacer yo es asegurarme si la fuerza es suficiente para mover el objeto, porque inicialmente está en reposo, o sea, inicialmente hay fricción estática, ¿verdad? Y recuerden que en el caso de la fricción estática, bueno, o en general en los casos de fricción, ¿ok? Inicialmente la fuerza de fricción es igual a la fuerza, bueno, es al revés, ¿verdad? La fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción, ¿ok? Inicialmente. Y luego llega a un punto máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fuerza que yo estoy aplicando es mayor que esa fricción estática máxima, entonces el objeto se va a mover. Y eso es muy importante identificarlo. O sea, ¿se mueve o no se mueve el objeto? Eso es si el objeto inicialmente está en reposo, esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Se mueve? Eso es lo más importante en estos casos, ¿verdad? O sea, es como el mismo caso que yo tenga una superficie aquí y que ustedes automáticamente, y yo sé que hay fricción, automáticamente piensen que la caja va a bajar. No es así.
No es así. Y eso es parte de aquel laboratorio que les digo yo, ¿verdad? Si ustedes ponen la caja van a ver que inicialmente no se mueven y empiezan a aumentar el ángulo hasta que después se empieza a mover. No siempre se va a mover. En algunos casos no se va a mover, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que revisar es si el sistema se mueve, ¿verdad? Entonces, bueno. Lo primero que voy a hacer antes de por decir así es responder si se mueve es desde luego lo voy a plantear aquí, aunque no se va a ver tan estético que lo tenga por acá, siento. Primero sería plantear mi diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Entonces aquí ustedes ya tenemos nuestro sistema. En caso de que se fuese a mover el sistema, obviamente se movería en esta dirección, si se fuese a mover. Por lo tanto, yo voy a poner esta como mi dirección positiva, esta como mi dirección positiva, negativa, negativa. ¿Qué fuerzas siempre están presentes? Les he dicho yo. Ok, tiene una masa, entonces hay un peso directamente hacia abajo. Está sobre el suelo, entonces hacia arriba de forma perpendicular hay una fuerza normal. Luego, esta fuerza se está aplicando a 20 en esta dirección, ¿verdad? Es el mismo caso que vimos el otro día, ¿verdad? Entonces esa fuerza se está aplicando así. Esta es la fuerza F y esto está a 20, pero nosotros no la vamos a dibujar así, ¿verdad? Yo les dije, ok, la vamos a dibujar la punta saliendo del origen, ¿verdad? No la punta hacia el origen. Y si aquí había 20, que aquí es a donde originalmente estaba la fuerza, aquí hay 20, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos la clase de ayer, creo, ¿verdad? Y esta es la fuerza F. Obviamente, esta F está con un ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, yo la puedo descomponer como una Fx y como una Fy. Solo esas fuerzas están presentes. Falta una. Ahora hay fricción. Si se llegase a mover el sistema, se movería hacia la derecha. Entonces, ¿la fricción en qué dirección iría, muchachos? A la izquierda. Siempre oponiéndose al movimiento o al intento de ese movimiento. Entonces, esta fuerza de fricción, que por los momentos le voy a poner solo F, porque no sé si es estática o cinética, va a ser hacia la izquierda. Y ese es mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿cómo sé yo si se mueve? Lo primero que tengo que calcular es Fs máximo, ¿verdad? Fs máximo. ¿Cómo calculo Fs máximo? Fs máximo es mu s. ¿Por quién? Mu s por la normal. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo tengo porque es un dato. Esto no lo tengo. Pero, esta es una fórmula, ¿verdad? ¿De dónde saco yo n? Entonces me voy a mi diagrama de cuerpo libre, muchachos, y miro. N es una fuerza que está en la dirección Y. Entonces yo puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Y obviamente, ¿verdad? Lo mismo que dije la vez pasada. Esta caja no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? No. Entonces en Y no hay movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y yo lo que tengo es que la normal, que va hacia arriba, menos el peso, que va hacia abajo, menos la componente Y de la fuerza. Y esto es igual a 0. En otras palabras, la normal, en este caso es mg, que es el peso, más fy. Y de aquí, de este triángulo, fy yo puedo ver que es f por el seno, ¿cierto? La normal va a ser igual f por, perdón, mg más f por el seno del ángulo. Ok, entonces con esto ya puedo calcular mi Fs máximo. Y eso es igual a 0.61 multiplicando
2.50 por 9.81 más bueno, en el inciso A sería 10 por el seno de 20. Correcto. Y si yo me voy a la calculadora, esta fricción estática máxima me da 0.61 multiplicado por 2.50 por 9.81 más 10 por seno de 20. 17.04. Ok, esta es la fricción estática máxima, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerle 17.0, redondeando ya, ¿verdad? Newtons. No logro ver. Es que miré una notificación por acá. ¿Está bien? No se preocupe. ¿Qué quiere decir esta fricción estática máxima que yo obtuve? ¿Ok? Que la fuerza, ok, la fricción estática máxima sería siempre oponiéndose al movimiento, ¿verdad? Entonces, en general, que la fuerza que se ocupa aplicar en esta dirección tiene que ser mayor que 17 para que el objeto se logre mover. Entonces, en este caso está fácil, solo tengo una fuerza, o sea, si yo analizo todas las fuerzas que hay en X, ¿ok? Si yo analizo solo la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? O sea, solo la parte de las fuerzas. Si yo analizo sumatoria de fuerzas en X, en este caso, ¿quiénes son? Esto es igual a ¿quién? A la fuerza X menos la fuerza de fricción. Ahorita lo voy a dejar en general, ¿verdad? De nuevo vuelvo a aplicar la sumatoria de fuerzas en X. Perdón, no sé qué es eso ahí. Es igual a ¿quién? A F. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo menos la fuerza de fricción. Entonces lo que nosotros analizamos es la fuerza de fricción. Todo el resto de fuerzas que aparece acá tienen que ser mayor, o sea, toda la sumatoria, sin importar si hay positivas, negativas, todo el cuerpo, ¿verdad? El resto de fuerzas, esa sumatoria tiene que ser mayor que este valor para que se mueva. Entonces vamos a calcular cuánto es f coseno de teta. F coseno de teta en el primer caso es 10 por coseno de 20, y eso me da a mí una respuesta de 9.39, ¿verdad? Esta f coseno de 30 es 9.39 menos la fricción, ¿verdad? Esa es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces fíjense bien ustedes, este 9.39 es menor que la fricción estática máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esa sumatoria de fuerzas es igual a 0, esta es fricción estática, y entonces la fricción estática en el primer caso es igual a 9.39 newtons. Y si dicen estática, ¿verdad? O sea, porque 9.39 es menor, lo voy a escribir por cualquier cosa, como las fuerzas aplicadas en la dirección de movimiento
son menores a Fs máximo, el objeto no se mueve. En otras palabras, la respuesta al primer inciso es A igual a 0. Y eso es lo que quiero recalcar yo con este ejemplo para ustedes. Ya me pasé 3 minutos de la hora. Pero en este caso, si ustedes simplemente hubieran planteado en sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, entonces como el cuerpo se está moviendo, yo voy a decir que Fx menos la fricción cinética, porque estoy asumiendo que se mueve, ¿verdad? Es igual a masa por aceleración y hubieran despejado para A y hubieran obtenido un valor. Eso hubiese estado malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada a lo largo de la dirección de movimiento, que es lo que les puse yo acá, es menor que la fuerza de fricción estática máxima, ¿verdad? Este es el caso, por decir así, ¿verdad? Más sencillo, pero siempre tienen que hacer este chequeo. O sea, ¿a qué me refiero por más sencillo? Puede haber más fuerzas aplicadas, ¿verdad? Sobre la caja, yo pude haber dicho que una persona también empuja en esta dirección y que otra empuja en esta dirección, pero la idea sigue siendo la misma, ¿verdad? Entre todas esas fuerzas que no son la fricción, yo voy a obtener un número y ese número tiene que ser mayor que este para que el objeto se comience a mover. Y por eso les digo que es muy distinto que a mí al inicio del ejercicio me digan que está en reposo. Si a mí al inicio del ejercicio me dicen que originalmente ya se estaba moviendo, no tengo que hacer el chequeo porque no me pregunto por qué, pero el objeto ya se estaba moviendo. Pero como el objeto inicialmente estaba en reposo, yo tengo que obligatoriamente revisar si se mueve, ¿verdad? Y ahora, muchachos, falta el inciso B, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer en casa. O sea, aquí ya termina el inciso B. ¿Qué sería? Sería volver a aplicar lo mismo, ¿verdad? O sea, al final las fórmulas son las mismas, ¿verdad? Esto cambiaría. O sea, ¿qué es lo que cambiaría? Lo único que cambiaría en el inciso B es que este es un 30. Entonces, como ese es un 30, si yo saco mi calculadora es 0.61 por 2.5 por 9.8 más 30 por seno de 20. Eso es lo único que cambia. La expresión es la misma. Lo único que cambia es ese 30. Entonces, solo para hacerles un ejemplo aquí, ¿verdad? En el inciso B sería 21.2, la fricción estática máxima. Y luego, ¿qué es lo que tengo que ver? Si esta F coseno de 30 es mayor, ¿verdad? Entonces yo hago F coseno de 30, que es 30 por coseno de 20. Y eso me da 28, ¿verdad? En el inciso B, esto me da 28 punto algo, ¿verdad? 28.1. 28.1 es mayor que este. Entonces en ese caso sí se mueve. Y entonces una vez que ustedes identifican que se mueve, B. Una vez identifican que se mueve, entonces lo que aplico es sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, y las fuerzas en X en este caso sería F sub X menos fuerza de fricción cinética igual a masa por aceleración, porque ya dije que se mueve, ¿verdad? Y esto es F sub X menos mu sub K por N igual a masa por aceleración en X, donde la N también cambiaría, ¿verdad? Porque la N depende de esta fuerza F. Entonces hasta ahí lo voy a dejar, muchachos. Es un invento de ejercicio, ¿verdad? Pero quiero sí quería que quede bien claro eso, ¿verdad? Si a mí el ejercicio me dice que el objeto inicialmente está en reposo,
¿ok? Lo primero que tengo que hacer es revisar si en efecto se mueve el objeto. Si a mí el ejercicio me dice que el cuerpo ya se está moviendo o me asevera de cierta forma que se mueve, aquí no me están diciendo que se mueve, me están pidiendo la aceleración y la aceleración perfectamente puede ser cero. Entonces, si a mí me aseveran que el cuerpo se mueve, yo me puedo ir de un solo a esto. Si a mí no me lo garantizan, yo tengo que hacer esta revisión. ¿Ok? Eso es lo que quería que ejemplificar con esto, ¿verdad? En el libro no muchos ejemplos lo muestran, entonces sí quería hacerlo yo. Mañana vamos a hacer ejercicios de... Mañana y el lunes vamos a hacer ejercicios de libro. Voy a hacer este de máquina de Atwood, lo voy a borrar, ¿verdad? Y lo voy a desarrollar en clase, porque este es un clásico, sinceramente la máquina de Atwood es un clásico. Luego voy a intentar hacer alguno, creo que voy a buscar otro que es un poco más complicado, que es con, no está guindando sino que es otra pendiente con otro ángulo. Uno de esos se ha aplicado en examen. Y voy a poner uno similar a este, que son dos cajas, pero también una versión un poquito más difícil que algunos de esos se han aplicado también en examen, ¿verdad? Entonces más o menos esas son las ideas que tengo para los ejercicios que voy a resolver. Esto no aplica para ustedes, esto es del periodo pasado. Este es un caso de estático y eso sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por asistir.